Acaba la Segunda Guerra Mundial. Berlín se rompe y una brecha divide Europa. Dos ideologías, dos mundos se enfrentan, se acechan, se vigilan. Este enfrentamiento, que no derivó en contienda bélica, produjo una intensa labor de espionaje y contraespionaje, e inspiró una imagen romántica del espía, encarnada por individuos de altas dotes físicas y culturales que el cine y la literatura se han encargado de popularizar. Varios siglos antes, en el Mediterráneo se enfrentaron otros dos bloques, dos bandos, dos ortodoxias ideológicas y religiosas. De ese enfrentamiento surgió una de las más vastas y organizadas redes de espías que se conocen, los servicios secretos de Su Majestad Católica, Felipe II, rey de España. El reinado de Felipe II se inicia con dos ortodoxias ideológicas perfectamente establecidas y enfrentadas. De un lado, las costas de las penínsulas ibérica e itálica constituyen el extremo geográfico de un catolicismo de Estado sostenido y amparado por el rey de España. Del otro, las costas del norte de África limitan los afanes expansionistas del Gran Turco, defensor del Islam, que amenaza la unidad geográfica y religiosa que el emperador Carlos había legado a su hijo. ¿Pero era la causa religiosa el motivo real de la confrontación? ¿O no era más que una excusa para el enfrentamiento político? Yo creo que es una aglutinación de las dos cosas. Hay momentos en que es más importante la guerra religiosa y hay un momento en que es más importante la guerra política. Para la gente que lucha es más importante la guerra religiosa, aparte de la búsqueda del botín. Para los poderes es más importante su posición política territorial independientemente de las creencias religiosas. Aunque ambos dos monarcas, bien sea cualquiera de los sultanes o cualquiera de los reyes, siempre se van a presentar ante sus opiniones públicas como los defensores de sus religiones, bien sea el Islam, bien sea el cristianismo o bien sea el protestantismo, en el caso de los holandeses, que también están jugando, o de los ingleses, que también están jugando bazas en el Mediterráneo. Un Mediterráneo constituido en amplio espacio de transición que incluía núcleos de población costeros como Argel o los Helbes, en los que musulmanes y cristianos conviven en una frontera en la que los poderes del Estado se diluyen y las ideologías se confunden. Y es precisamente aquí, en la frontera entre el mundo cristiano y el musulmán, donde surge la figura del espía. Un hombre de frontera es un hombre que tiene que vivir. Y ya es bastante difícil vivir, actualmente y en el siglo XVI más, como en una moral de circunstancias plantearte que tú vas a dejar de vivir o morir por la creencia en una religión, en un Dios o en otro, además con unos atributos de Dios que son no tan diferentes entre una religión y otra. Es muy frecuente cuando un hombre importante de influencia no es bien premiado por su señor, por el sultán de Turquía o por el primer visir, etc., es captable por los servicios de información de Felipe II, ¿no? Por ejemplo. Son verdaderos hombres de frontera, cristianos nuevos o musulmanes nuevos, muyadíes para unos, renegados para otros, individuos a los que su conocimiento del otro lado les impone la carga de aparecer siempre como sospechosos y el beneficio de ser muy útiles en su nuevo mundo, en su otra cultura. Es el perfil del espía, los hombres adecuados para organizar una de las instituciones clave de la construcción del Estado español, los servicios secretos de Su Majestad Católica. Está surgiendo un hombre económico moderno, si queréis, un hombre moderno para el que el ascenso social o la mejora la mejora de las condiciones de una vida o la búsqueda de fortuna es clave. Por ejemplo, uno de estos judíos que están por todo el Mediterráneo, comerciando, que tienen redes clientelares en todos los sitios, ese es un espía perfecto, porque él se va enterando de cositas y las va mandando. Y las manda a uno o a otro y se va enterando por redes familiares, por redes económicas. Ese es el espía peligroso, porque ese es el que te llega al corazón de las cosas.
son hombres competentes en ambas culturas, que se expresan en ambas lenguas y que, notable extravagancia si de hoy se tratase, están en condiciones de practicar ambas religiones. Por lo general, los mejores espías son siempre aquellos individuos que son banales, un individuo que no es nada. Ese es el espía más poderoso, porque es el espía que puede conseguir mayor información y que pasa más tiempo desapercibido. Mientras que, por ejemplo, un espía que puede ser un bashí o un alto representante del Imperio Otomano es un espía peligroso, porque es fácil que sea perseguido. Pues prácticamente se trataba de contacto humano, de astucia, de la inteligencia, digamos, de la información previa que se tenía, un poco del olfato, yo diría, quién y dónde podía proporcionar una información fidedigna, y desde luego no contaban con ningunos aparatos ni con ningún equipaje o equipo de sofisticado, digamos, para la época. No, se trataba más bien de un poco de valor, mucha astucia, muchos enlaces, muchos contactos y conocimiento de idiomas. No faltan ejemplos de actividades de espionaje en la primera mitad del Siglo de Oro, como aquel fallido intento de sobornar a Jeredín Barbarroja para que se pasase al bando de los Habsburgo, a cambio de reconocerlo como señor de toda Berbería. Pero debe esperarse a finales de los años 50 para que, tras los dos grandes desastres militares de Mostagán y Millerba, Felipe II decida impulsar la organización de los servicios de información en Berbería y Levante, consolidados ya como servicios secretos. Como consecuencia de todos los conflictos que sacudían la frontera, numerosos españoles quedaron cautivos en Estambul, entre ellos algunos notables como Álvaro de Sande, Sancho de Leiva, Gaspar de la Cerda, hijo del duque de Medinaceli, o el ilustre Miguel de Cervantes, que tras la batalla de Lepanto cayó prisionero de los turcos. Para el rescate de estos cautivos, la capital del mundo otomano atrajo entonces a mercaderes y agentes de todo tipo, básicamente financieros y expertos en cambios y contracambios, relacionados todos con las operaciones de rescate. En realidad, muchos de ellos eran agentes, espías al servicio del rey católico. Y fue precisamente uno de ellos, el genovés Juan María Renzo, quien con abundante dinero y crédito de Felipe II, en 1562 viajó a Estambul para sentar las bases de lo que sería el primer grupo de inteligencia al servicio de los intereses españoles. La organización, a la que otro italiano, el agente Juan Agostino Gilli, dio el expresivo nombre de la Conjura de los Renegados, estuvo operativa durante más de 2 décadas, en las que fue continuamente sostenida y renovada con nuevos agentes pensionados de Su Majestad Católica. Esa frase de Gilli, que habla de Conjura de los Renegados, yo la tomo para designar un poco al grupo este de agentes al servicio del rey de España que operan desde Estambul. Sobre todo para asuntos de avisos, de información sobre la Armada, pero también con intentos de hacer sabotajes y etc. En su mejor momento la trama llegó a incorporar 112 agentes a sueldo, cristianos de procedencias diversas, que habían renegado de su fe para abrazar el islamismo en busca de una vida mejor, acabaron siendo confidentes de Felipe II. Renzo era un genovés, Gilli posiblemente un napolitano, y Aurelio Santa Croce era un veneciano. Es muy interesante, ¿no?, que sea un genovés, un siciliano y un veneciano, y que consigan ellos coordinarse y coordinar a una serie de muladíes, renegados o hispano-italianos que estaban en Estambul y que por dinero, por morriña, por lo que fuera, colaboraban con esta red. Juan Agostino Gilli es el paradigma del hombre de frontera. Como otros agentes tenía una triple identidad, 3 nombres, uno de cristiano, el nuevo nombre de Mujahidí, Hurrem Bey, una vez convertido al Islam, y un tercer nombre como conjurado, Urbán de Mengrelia, colocado ya en la cúspide de los servicios secretos de Felipe II. Juan Agostino Gilli, Hurrem Bey o Urbán de Mengrelia, 3 nombres para un posible agente doble. Un agente doble es un espía. Un agente doble es un individuo que vende su información
a cualquiera de las potencias que están en litigio. Y es más, objetivamente, la mayor parte de los espías conocidos, de los mejores, por ejemplo los hermanos Shirley, suelen ser agentes dobles o triples. Estos son dos aventureros ingleses que en teoría vienen de Persia y son enviados de los sultanes persas, bueno, de los sultanes no, de los shahs persas, que llegan primero a Venecia e intentan filtrar información. Son de origen inglés y escocés, por lo cual también van a vender su información a Inglaterra. Intentan vender su información a Portugal y la intentan vender a España. Al mismo tiempo que van facilitando información a Holanda, a Inglaterra, a Francia y a Venecia. Entonces ahí tenemos un espía quíntuple. Los servicios secretos estaban organizados de manera piramidal. En la cumbre de esta trama de informadores había agentes principales, dedicados a organizar vastas redes de espionaje, que contaban con decenas de agentes a su servicio. La información que transmitían tenía un alto valor estratégico. Cada día más los historiadores dicen que era muy importante en realidad, porque dicen que, por ejemplo, Carlos V había perdido en Mohacs y había perdido varias batallas con los turcos en la primera parte del siglo XVI, justamente porque él no sabía cómo era el turco. Y que en realidad cualquier información sobre no solo las fuerzas, el número de soldados, de tropas, cómo estaban equipadas, si tenían hambre o si pasaban hambre o si estaban bien alimentadas, si sus caballos tenían dónde pastar, etc. No solo esto, sino toda la información sobre la mentalidad era muy importante. Los avisos eran informes de carácter confidencial que periódicamente se debían enviar a España. Los espías se convirtieron en auténticos ojos y orejas del rey en el Mediterráneo y podían proporcionar información de todo tipo, desde la confidencial, que se obtenía mediante sobornos de fuentes cercanas al poder, hasta los comentarios que se escuchaban en las plazas y calles de las ciudades. Existe toda una red de avisos y los avisos no es algo que va a pasar inmediatamente, sino que es algo que se está pensando muchas veces, que existe un proyecto, que alguien ha oído hablar de que se está empezando a movilizar vituallas o que van a reclutarse un mayor número de soldados y a partir de ahí se empieza a pensar para qué será, para qué no será. Puede salir esto en esta época, en otra época no. Y objetivamente tanto en Estambul como en Madrid o en Venecia o en Valladolid se llega a tener verdadero conocimiento de lo que está pasando dependiendo de los espías en cada uno de los estratos sociales de lo que se quiere espiar. Es decir, en la época de Felipe II, por ejemplo, hay muchos espías en relación a la Armada. Entonces se conoce perfectamente cuáles son las características de la Armada otomana. En segundo lugar, las tensiones dentro de la cúpula de poder del imperio. Las diferentes facciones que hay y cómo se puede abordar las diferentes facciones. En tercer lugar, las tendencias dentro de los consejeros directos del sultán. En cuarto lugar, informa sobre las derrotas o los progresos que se están produciendo en los diferentes frentes bélicos, en especial el frente oriental, el frente con Persia. Según la importancia de la información que se enviaba, la trama secreta podía usar bien sus servicios ordinarios o bien sus servicios extraordinarios de correos. El aviso era transportado por mensajeros al servicio del rey, que viajaban frecuentemente disfrazados de mercaderes. El tiempo que tardaban en llegar estos avisos informativos se convertiría en una obsesión. Era tal el interés en precisar los movimientos del enemigo que en los avisos llegaba a indicarse no solo la fecha, sino también la hora de partida del emisario. En otros casos se indicaba si el portador de la información había salido al atardecer o al amanecer de tal o cual día. El detalle hoy puede parecernos superfluo si no tenemos en cuenta el tiempo que tardaba una información en atravesar el Mediterráneo.
La media en las cartas de esta época, pues la media es un mes entre Estambul, Venecia o Estambul y Nápoles, que hay un aviso muy importante que ha salido la armada tal día a tal hora, pues lo hacen muy rápidamente, incluso hay unas fragatas especiales para ello y tal, y pueden batir récords de comunicación, ¿no? Récords de velocidad en la transmisión de un aviso. En el frágil equilibrio de fuerzas que se cruzaban en el Mediterráneo, unos días de adelanto en la transmisión de información secreta podían acabar por inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Una noticia, por ejemplo, generada en Turquía, en poco tiempo podía saberse en Argel, porque los contactos entre Estambul y Argel son prácticamente directos. Que la noticia pasara de Argel a Orán era cuestión muchas veces de mediodía, porque son 300, 400 kilómetros que a galope los podía recorrer fácilmente el espía. Y para que la noticia pase de Orán a Cartagena, pues es menos de un día de navegación en esta época. Entonces, lo que se tiende siempre es a tener situados muy bien los espías en puntos estratégicos para que la noticia no tenga que ir desde Estambul hasta Madrid, sino que vaya por escalas y además muchas veces cambiando las personas, haciéndose relevos, para que la noticia llegue lo antes posible. Otras rutas partían de Constantinopla hacia Nápoles, atravesando Negroponte, Corfú u Otranto, y desde allí alcanzaban Madrid, vía Génova o Valencia. Tanto en las rutas marítimas como en las terrestres figuraban lugares clave en el comercio de avisos, como Venecia, Palermo o Ragusa. Este enclave, en el que hoy se localiza la ciudad croata de Dubrovnik, era uno de los puntos importantes de distribución de la información. Dubrovnik en el siglo XVI se perfila en el Mediterráneo oriental como el centro clave tal vez, o por lo menos uno de los 2 o 3 centros claves para recoger la información. La recogían los españoles por medio de sus agentes que vivían allí, permanecían allí algún tiempo o vivían allí como residentes, o bien eran gente local, eran gente de allí. Era el caso también de la Casa de los Prototico, situada en la isla griega de Cefalonia, que funcionaba como una auténtica central de información desde la que se organizaban todas las labores propias del espionaje en Levante. A pesar de la gran actividad, todos los movimientos se realizaban en el más absoluto secreto para evitar el contraespionaje turco. Entre las medidas de seguridad se contaban toda una serie de contraseñas frecuentes en las relaciones entre los espías. Hay un momento en que al llegar el correo de avisos de Estambul a Ragusa, al recibirlo el agente allí, que es normalmente el que paga, el que tiene el dinero, el que puede darles dinero, pues le dice que le dé un mordisco en la oreja después de una pregunta, o le trae cartas con tintas para hacer invisible a simple vista la escritura, por ejemplo. Ellos tenían apodos y también muchas cartas venían cifradas. Lo descifrado viene al margen de la carta muchas veces. El secreto es clave para estos asuntos, ¿no? Tienen mucho miedo a que no se guarde el secreto, y es que es grave. Los pagos a los agentes debían hacerse de manera discreta, sin que en las cuentas oficiales se reseñara el fin para el que estaban destinados. Es decir, se trataba de lo que hoy llamamos fondos reservados, una especie de caja B, un dinero del que el Estado no debía rendir cuentas y cuyas aplicaciones reales debían ser conocidas por pocas personas. Claro, la clave es los pagos. Los pagos son pagos que hay que hacer en secreto, muy discretamente, porque son cosas que atañen pues a los negocios secretos de Su Majestad Católica, como se puede decir, ¿no? Y es dinero que debe pasar por pocas manos, se dice en otro momento, ¿no? Esta era la orden expresa que Felipe II había dado. El negocio es de calidad tal que no conviene que pase por muchas manos. El rey había puesto un gran empeño en que estos servicios funcionasen de la mejor manera posible, por lo que estaba dispuesto a invertir importantes sumas de dinero en su mantenimiento, hasta el punto de que, sorprendentemente,
se encauzaban más recursos económicos a los servicios secretos que a los gastos de los rezos por la victoria. Aún así, algunos de estos agentes se quejaban a la corte. Algunos otros espías abiertamente están quejándose con los secretarios de la embajada en Venecia, diciendo que hace mucho que no les han enviado nada de dinero. Algunos de estos agentes no tenían más actividad que la de intercambiar prisioneros. Se movían con soltura por la frontera y eran capaces de rescatar cautivos a cambio de lo que hoy podríamos llamar comisión. En momentos de conflicto, como fueron los años 60, en los que se produjo el cerco de Orán, el cerco de Malta, la guerra de Chipre o Lepanto, los abastecimientos militares y los rescates de prisioneros convertían estas redes de comercio e información en auténticos entramados financieros, que movían cifras de negocio de decenas de miles de ducados. El sabotaje también formaba parte del catálogo de operaciones de la trama. El incendio de almacenes de provisiones o la voladura de polvorines, como la que en la primavera de 1574 llevaron a cabo Aurelio Santa Cruz y el griego Juan Curenzi, eran algunas de sus misiones. El agente Juan María Rencho vio la acción de los agentes saboteadores de la conjura de los renegados en la batalla de Lepanto, ya que, según consta en su informe a Felipe II, fueron más de 60 galeras las que no dispararon fuego de cañón, y muchas otras tiraron más alto de lo que convenía, para combatir como enemigos. Sabotaje o soborno, porque gracias al dinero, que tanta virtud tiene, los agentes españoles atraían a militares que estaban al servicio del Gran Turco. El soborno, sin éxito, es lo que se intentó con Alí Bajá, o Chali, el muyadí calabrés de nombre cristiano Dionisio Galea, que había sido rey de Argel. Ya se ve que es imposible atraerlo al servicio de Felipe II. Se le ha ofrecido en sus buenos tiempos a O'Chali hacerle marqués o duque o conde con tierras en el sur de Italia, de donde él es originario, y con vasallos que trabajen para él pues por valor de 10.000 escudos al año, por ejemplo. Esto se hace pues en el año 68-69, pues poco después de él ser rey de Argel, un poco antes de Lepanto, ¿no? En unas negociaciones en las que participan los hermanos Gasparo Corso y sí, los hermanos Corsos, estos que viven en Valencia, ¿no? Y cuando O'Chali ya se manifiesta a las claras como el mayor enemigo de las paces con España, etcétera, entonces se le intenta matar también. Entonces, al mismo tiempo que van allí con ofertas de paz y de tregua, cuando está allí Margliani mismo, pues pueden ir otros agentes, pues a través de Sicilia, etcétera, que pueden intentar pues cargarse a Alí Bajá. Por ejemplo, dándole veneno en algunas conservas y confituras, como proponía Francisco Peloso, un conjurado más, que de paso se ofrecía a poner fuego en el magazín de las municiones del turco. El plan no debió tener gran éxito porque 5 años más tarde, los agentes españoles insistían en asesinar a Alí Bajá en su propia casa. Toda esta intensa y apasionante actividad de espionaje, de hombres que transportan valiosos secretos e informaciones a lo largo del Mediterráneo, inicia su declive en el último cuarto del siglo XVI, con el establecimiento de las primeras treguas. Algunos agentes se quedaron sin libertad de movimientos, muchos se encontraron retenidos a uno y otro lado de la frontera y acabaron abandonando su actividad de informadores. Espías, aventureros, renegados, soldados de fortuna, informadores. Cualquiera de estos calificativos es aplicable a aquellos integrantes de una de las más complejas redes de espías que hayan existido. Pero si hay un nombre que merecieron, por encima de todos, fue el de hombres de frontera, auténticos ojos y orejas del rey que en los siglos dorados del imperio
transmitían a la corte los avisos de cosas que pasaban en el mundo.